Eva se sentó frente a la ventana y dejó vagar la mirada por el horizonte mientras reflexionaba sobre su relación con Sergei. Lo que había comenzado como una prometedora historia de amor se había convertido ahora en un campo de batalla emocional, donde cada palabra se convirtió en un arma afilada apuntada en su dirección. Al principio, Sergei era el perfecto caballero, con su encanto cautivador y sus suaves palabras. La envolvió en un mundo de promesas e ilusiones, haciéndole creer que habían encontrado el amor verdadero. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a formarse grietas en la fachada de perfección. Eva recordó los primeros signos de tensión, pequeñas críticas disfrazadas de consejos bien intencionados. Sergei siempre pareció encontrar fallas en todos los aspectos de su vida, desde su elección de ropa hasta sus decisiones profesionales. Sus palabras fueron como pequeños pinchazos de agujas, que penetraron bajo tu piel y dejaron marcas invisibles en tu autoestima. A medida que avanzaba la relación, el impas matrimonial se hizo cada vez más evidente. Las discusiones se hicieron más frecuentes, convirtiéndose en auténticas batallas campales donde ninguno de los dos cedió un solo centímetro. Eva se vio atrapada en un círculo vicioso de enfrentamientos y reconciliaciones, incapaz de encontrar una salida a la tormenta que azotaba su relación. Sin embargo, a pesar de todos los desacuerdos, una parte de ella todavía se aferraba a la esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Recordó los momentos felices que compartieron juntos, las sonrisas intercambiadas y las promesas de un futuro brillante. Pero esos recuerdos parecían cada vez más distantes, oscurecidos por las sombras de los conflictos que los rodeaban. Eva se preguntó si todavía valía la pena luchar por su relación, si todavía había alguna esperanza de recuperar el amor que una vez los unió. Pero por mucho que intentó encontrar una respuesta, se encontró atrapada en un callejón sin salida, incapaz de dar el siguiente paso hacia la reconciliación o el distanciamiento. Eva se encontró en un dilema interno mientras reflexionaba sobre su trabajo y la constante presión de Sergei para que renunciara. Sentada en el escritorio de su oficina, hojeaba los informes y documentos que llenaban su rutina diaria, mientras las palabras de su pareja resonaban en su mente como un eco insistente. La estabilidad que le proporcionó su trabajo fue un ancla en medio del turbulento mar de incertidumbre que impregnaba su vida personal. Valoraba la seguridad financiera y profesional que le ofrecía su carrera, que le permitía mantener un nivel de vida cómodo e independiente. Sin embargo, por mucho que intentara ignorarlo, la insatisfacción de Sergei creció como una sombra oscura sobre su relación. No entendía la importancia de su trabajo, las largas horas dedicadas a proyectos y las interminables reuniones. Para Sergei, el éxito estaba asociado a una definición estrecha y superficial, según la cual el valor de una persona se medía por el saldo de su cuenta bancaria o el prestigio de su profesión. No podía entender la pasión que sentía Eva por su carrera, ni la dedicación que ponía en cada tarea que desempeñaba. Eva se encontró atrapada en un conflicto interno, dividida entre la estabilidad que le ofrecía su trabajo y el deseo de cumplir con las expectativas de su pareja. Se preguntó si había elegido el camino correcto, si debía sacrificar su propia felicidad en nombre de una relación que parecía cada vez más frágil e inestable. Mientras reflexionaba sobre sus elecciones, Eva sintió el peso del dilema que la atormentaba. Se preguntó si podría encontrar un equilibrio entre sus propias ambiciones y las exigencias de su relación, si todavía había espacio para el compromiso y la comprensión en medio del impas que los separaba. Eva se encontró en una carrera contra el tiempo mientras luchaba por preparar la casa para el inminente regreso de Sergei. Cada rincón exigía su atención mientras se dedicaba a limpiar, ordenar y preparar cada detalle para recibir a su pareja. La presión del hogar pesaba mucho sobre sus hombros, responsabilidad que asumió con determinación y dedicación. Eva quería que todo fuera perfecto para la llegada de Sergei, quería que se sintiera bienvenido y apreciado en su propia casa. Ella hizo todo lo posible para cumplir con sus expectativas, anticipando sus necesidades y deseos incluso antes de que él los expresara. Mientras corría de una habitación a otra, Eva también estaba preocupada por preparar una deliciosa comida para la cena. Pasaba horas en la cocina, preparando meticulosamente cada plato con mimo y atención al detalle. Quería impresionar a Sergei con sus habilidades culinarias, quería que se sintiera mimado y cuidado en todos los sentidos. Además, Eva también dedicó tiempo y esfuerzo a cuidar su propia apariencia. Eligió su ropa con cuidado, asegurándose de usar algo que favorecerá a Sergei y resaltara su belleza natural.
Se maquilló con precisión y se peinó impecablemente, todo para asegurarse de lucir presentable y atractiva para él. Mientras luchaba por cumplir con las expectativas de Sergei, Eva sintió el peso de la presión hogareña sobre sus hombros. Se preguntó si estaba haciendo lo suficiente, si él realmente apreciaba sus acciones o si pasaban desapercibidas en medio del torbellino de su ajetreada vida. Sergei colmó a Eva con una profusión de regalos, una demostración ostentosa de su generosidad y aparente cuidado. Sin embargo, a pesar de lo brillantes que eran estos regalos, Eva estaba empezando a darse cuenta de que había algo más detrás de ellos que simplemente la intención de complacerla o mimarla. Cada regalo que Sergei le ofrecía parecía más una afirmación de su control sobre ella que una genuina expresión de afecto. Los regalos iban acompañados de expectativas implícitas, como si fueran una forma sutil de manipulación, una forma de reforzar los vínculos que los unían y asegurar su sumisión. Eva no pudo evitar notar la ironía detrás de estos gestos aparentemente generosos. Por mucho que Sergei intentara ganársela con regalos lujosos, ella se dio cuenta de que su verdadera intención era mantenerla bajo su control, atrapada en una red de materialismo y dependencia emocional. A medida que los regalos se acumulaban a su alrededor, Eva se sentía cada vez más asfixiada por la trampa del materialismo. Se encontró rodeada de objetos brillantes, muy brillantes, pero su alma anhelaba algo más que simples riquezas materiales. Quería amor verdadero, comprensión y apoyo, cosas que no se podían comprar con regalos caros. Sin embargo, a pesar de lo incómoda que se sentía con la situación, Eva dudaba en confrontar a Sergei sobre sus verdaderas intenciones. Temía las repercusiones de una conversación franca y abierta, le preocupaba la posibilidad de provocar una reacción negativa por parte de él. Entonces, continuó aceptando los regalos con una sonrisa forzada, mientras se preguntaba si algún día tendría el coraje de romper las cadenas que la ataban. Eva se vio atrapada en un torbellino de emociones mientras lidiaba con la insistencia de Sergei en determinar su apariencia y estilo. Cada vez que se miraba al espejo, era como si solo viera un reflejo de las expectativas de su pareja, una sombra distorsionada de su propia identidad. La presión para adaptarse a los estándares establecidos por Sergei era abrumadora, como si su individualidad se estuviera diluyendo lentamente en favor de la voluntad de él. Insistió en elegir su ropa, en dictarle cómo debía maquillarse, en imponerle un estilo de vida que no reflejaba quién era ella realmente. Y a medida que sus demandas se volvieron cada vez más opresivas, Eva comenzó a cuestionar su propia identidad. Se preguntó quién era realmente detrás de las máscaras que usaba para satisfacer las expectativas de Sergei. Se encontró atrapada en un ciclo de dudas, preguntándose si aún podría reconocer a la mujer fuerte e independiente que alguna vez fue. Poco a poco empezó a perder el contacto con su esencia, asfixiada por la presión de amoldarse a los caprichos de su pareja. Eva se encontró en un angustioso dilema, dividida entre el deseo de complacer a Sergei y la necesidad de preservar su propia identidad. Luchó por encontrar un equilibrio entre ceder a sus demandas y mantenerse fiel a sí misma, pero parecía que cuanto más lo intentaba, más se alejaba de quién era en realidad. Sergei le lanzó un ultimátum a Eva, una declaración que resonó como un trueno en su ya tumultuosa mente. Le exigió que equilibrara su vida laboral y familiar, o algo tendría que ceder. Para Eva, esas palabras sonaron como una amenaza velada a su independencia, un intento de subyugar su libertad en favor de las exigencias de su relación. El desconcierto se apoderó de Eva mientras intentaba procesar el ultimátum de Sergei. Se encontró ante un dilema imposible, obligada a elegir entre dos aspectos fundamentales de su vida, su carrera y su autonomía. La idea de tener que sacrificar una de estas partes de sí misma la angustiaba, como si la arrastraran a un abismo de elecciones imposibles. Por un lado, el trabajo representó para Eva una fuente de realización personal e independencia financiera, fue donde encontró propósito y pasión, donde pudo expresar su creatividad y alcanzar sus metas profesionales. Renunciar a su carrera significaría renunciar a una parte esencial de su identidad, una decisión que no estaba preparada para tomar. Por otro lado, para Eva también era importante la vida en casa, un refugio de comodidad y familiaridad en medio del caos del mundo exterior. Valoraba los momentos compartidos con Sergei, las tranquilas conversaciones nocturnas y los gestos de cariño intercambiados en momentos de intimidad. Dejar ir ese aspecto de su vida significaría renunciar a una parte de su corazón, una elección que no estaba preparada para tomar.
Mientras intentaba encontrar una solución al punto muerto en el que se encontraba, Eva se sintió atrapada por las expectativas de Sergei. Se pregunta si todavía hay margen para la negociación, si aún es posible encontrar un término medio que satisfaga las necesidades de ambos. Pero por mucho que lo intentara, no encontraba salida al laberinto emocional en el que estaba atrapada. Eva se miró al espejo con una mezcla de resignación e incomodidad mientras se preparaba para impresionar a Sergei. Cada prenda que elegía parecía más bien una máscara que usaba para ocultar su verdadera esencia, un intento desesperado por adaptarse a la imagen de esposa ideal de su pareja. Se vio obligada a elegir ropa que no reflejaba su personalidad, sino las expectativas de Sergei. Vestidos elegantes y tacones altos reemplazaron su ropa cómoda y práctica mientras luchaba por encajar en el molde de feminidad que él esperaba de ella. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, Eva apenas reconocía a la mujer que veía allí reflejada. La sensación de incomodidad era palpable mientras luchaba por adaptarse a la imagen que Sergei deseaba. Se sintió asfixiada por la presión de estar a la altura de sus expectativas, como si estuviera perdiendo su propia identidad en el proceso. Pero a pesar del malestar, ella persistió, tratando de hacer lo mejor que pudo para mantener las apariencias y evitar conflictos en su relación. Mientras se preparaba, Eva se preguntó si algún día podría mostrarle a Sergei quién era ella realmente. Anhelaba libertad, autonomía, poder expresarse libremente sin miedo a ser juzgada o criticada. Pero por ahora, se encontró atrapada en un ciclo interminable de compromisos y compromisos, sacrificando su propia felicidad en nombre de la paz en la relación. La máscara que llevaba pesaba mucho sobre sus hombros, un recordatorio constante de que su verdadera identidad estaba siendo reprimida en favor de las expectativas de su pareja. Pero por muy incómodo que fuera, Eva siguió desempeñando su papel, guardando las apariencias para evitar la confrontación y preservar la frágil armonía de su relación. Eva se dedicó con diligencia a preparar la cena, intentando crear un ambiente agradable para la llegada de Sergei. Pasaba horas en la cocina, preparando meticulosamente cada plato con mimo y atención al detalle. Su objetivo era brindarle una comida que no solo satisficiera sus papilas gustativas sino que también demostrara su amor y cuidado por él. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, lo que Eva recibió a cambio fue una reacción de ira y frustración por parte de Sergei. Parecía insatisfecho con todo, desde el condimento de la comida hasta la disposición de los cubiertos en la mesa. Cada crítica que lanzaba era como un golpe doloroso que socavaba la confianza y el esfuerzo de Eva. Luchó por mantener la compostura ante el estallido de ira de Sergei, tratando de comprender qué pudo haberle causado tal insatisfacción. Se preguntó si habría algo que podría haber hecho diferente, si sus intentos de complacerlo hubieran sido en vano. Sin embargo, por mucho que intentó encontrar una explicación a su comportamiento, se encontró perdida en un mar de confusión y desesperación. Mientras la cena continuaba en medio de una atmósfera tensa e incómoda, Eva se encontró cuestionando su propio valor. Se preguntó si realmente valía la pena dedicar tanto esfuerzo y energía para complacer a alguien que parecía incapaz de apreciar sus gestos de amor y cariño. La ira y la frustración de Sergei eran como un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y dudas, dejándola aún más vulnerable a la tormenta emocional que se desarrollaba a su alrededor. Sin embargo, a pesar del sufrimiento que estaba viviendo, Eva siguió luchando por mantener las apariencias, tratando de salvar lo que quedaba de su noche juntos. Sabía que tendría que encontrar una manera de afrontar la situación, confrontar sus sentimientos y encontrar una solución al punto muerto en el que se encontraban. Sergei estalló en un estallido de ira y atacó a Eva con una andanada de críticas mordaces y desdeñosas. La culpó por su trabajo, la acusó de descuidar sus responsabilidades en el hogar y la regañó por la cena que había preparado con tanto cuidado. Eva se encontró en el centro de una tormenta de acusaciones, sin entender por qué Sergei estaba tan furioso. Las palabras de Sergei cortaron como cuchillas afiladas, perforaron el corazón de Eva y dejaron profundas marcas en su autoestima. Se sintió herida y confundida, incapaz de entender qué había desencadenado su arrebato de ira. Intentó en vano encontrar una explicación a su comportamiento, pero nada parecía justificar tal crueldad. Mientras Sergei continuaba con su ataque verbal, Eva se encontró paralizada por la conmoción y el dolor. Se preguntó si ella podría haber hecho algo para evitar su arrebato, si sus acciones o palabras habían desencadenado esa reacción violenta. Sin embargo,
Por mucho que intentó encontrar una respuesta, se encontró perdida en un laberinto de dudas e incertidumbres. La sensación de impotencia era abrumadora mientras Eva intentaba lidiar con el torrente de emociones que la atormentaban. Se preguntó si Sergei realmente la amaba, si había alguna esperanza de reconciliación entre ellos o si su relación estaba condenada al fracaso. Las dudas e inseguridades la perseguían, convirtiendo su mundo en un caos emocional. Cuando la ira de Sergei finalmente se disipó, dejando tras de sí un rastro de destrucción emocional, Eva se encontró ante el desafío de reconstruir los fragmentos de su relación rota. Sabía que tendría que afrontar las consecuencias de su arrebato, de una manera u otra, y encontrar una manera de seguir adelante, incluso si eso significaba recorrer el camino sola. Eva se sentó frente a la ventana, dejando que su mente vagara por los rincones más profundos de su memoria mientras reflexionaba sobre el comienzo de su relación con Sergei. Profundizó en los recuerdos de aquellos primeros días, cuando todo parecía tan prometedor y lleno de esperanza. Recordó los tiempos en los que Sergei era el perfecto caballero, con su encanto cautivador y sus dulces palabras. La envolvió en un mundo de promesas e ilusiones, haciéndole creer que habían encontrado el amor verdadero. Cada sonrisa intercambiada, cada gesto de. Sin embargo, por mucho que intentara encontrar respuestas, se encontró confrontada con el misterio insondable de la mente humana. Sabía que no podía controlar las emociones o acciones de Sergei, que no podía obligarlo a abrirse sobre lo que estaba pasando dentro de él. Todo lo que podía hacer era estar ahí para él, ofreciéndole apoyo y comprensión, esperando que juntos pudieran superar los desafíos que enfrentaron. Al reflexionar sobre el pasado y el presente, Eva se encontró confrontada con la dolorosa realidad de que la búsqueda de comprensión no siempre conduce a respuestas claras o soluciones fáciles. Sabía que tendría que seguir navegando por las turbulentas aguas de su relación con Sergei, enfrentando cualquier desafío que se le presentara con coraje y determinación. Eva se encontró sumergida en un mar de incertidumbre, cuestionándose el futuro de su relación con Sergei mientras se enfrentaba a la dolorosa realidad de su devaluación. Cada crítica, cada insulto que él lanzaba la dejaba preguntándose si había una manera viable de avanzar juntos. Mientras reflexionaba sobre lo que podría pasar si la situación persistía, Eva se encontró ante una serie de escenarios sombríos. Se preguntó si sería capaz de soportar el continuo dolor emocional de ser devaluada por alguien que se suponía la amaba y respetaba. Se preguntó si había alguna manera de cambiar la dinámica de su relación, si había algo que ella pudiera hacer para recuperar el amor y la consideración de Sergei. Sin embargo, por mucho que intentó encontrar respuestas a sus preguntas, Eva se encontró en un callejón sin salida. Sabía que no podía controlar las acciones o sentimientos de Sergei, que no podía obligarlo a valorarlas si él no estaba dispuesto a hacerlo. Se sentía impotente ante la perspectiva de un futuro incierto, donde la continua devaluación podría erosionar aún más los frágiles cimientos de su relación. Mientras se enfrentaba a la incertidumbre de lo que le deparaba el futuro, Eva se encontró ante una decisión difícil. Sabía que tendría que elegir entre seguir luchando por su relación, a pesar de la adversidad, o seguir adelante en busca de una vida más feliz y plena. Se preguntó si sería posible encontrar una manera de conciliar sus propios deseos y necesidades con los de Sergei, o si sería mejor seguir adelante y buscar la felicidad en otra parte. Sin embargo, por muy difícil que fuera, Eva se negó a rendirse sin luchar. Sabía que su relación con Sergei era complicada y desafiante, pero también sabía que había amor y afecto enterrados bajo las capas de desacuerdos y conflictos. Se aferró a la esperanza de que, con tiempo y esfuerzo, pudieran encontrar una manera de superar sus problemas y construir juntos un futuro basado en el amor, el respeto y la comprensión mutua. Eva estaba agotada, tanto física como emocionalmente, después del arrebato de ira de Sergei. El silencio que siguió a la tormenta fue ensordecedor y resonó a su alrededor como un recordatorio constante del caos emocional que se había desarrollado en su casa. Se sintió como si la hubieran arrojado a un abismo de incertidumbre, luchando por encontrar el equilibrio en medio de la agitación emocional. Mientras intentaba recomponerse, Eva se encontró enfrentada a un torbellino de emociones encontradas. Se sintió herida y confundida, incapaz de entender por qué Sergei había explotado así. Se preguntó si había algo que ella podría haber hecho para evitar su arrebato, si sus acciones o palabras habían contribuido a la escalada de la situación. Sin embargo, por mucho que intentó encontrar respuestas a sus preguntas, Eva se encontró perdida en un mar de incertidumbre.
Temía que las cosas nunca volvieran a la normalidad entre ella y Sergei, que la confianza rota y las heridas emocionales dejadas por la explosión fueran irreparables. Se preguntó si había algún camino viable hacia la reconciliación o si era mejor seguir adelante y buscar la felicidad en otra parte. Mientras el silencio pesaba sobre ella, Eva se encontró confrontada con la dolorosa realidad de su relación con Sergei. Se dio cuenta de que las cosas habían cambiado irrevocablemente entre ellos, que su arrebato de ira había dejado profundas cicatrices en su conexión emocional. Se preguntó si todavía había espacio para el amor y la comprensión entre ellos, o si el abismo que los separaba era demasiado grande para salvarlo. Cariño, parecía confirmar la certeza de que estaban destinados a estar juntos para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, Eva se dio cuenta de que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Comenzaron a surgir pequeños signos de tensión, señales sutiles de que no todo iba bien en su relación. Las críticas de Sergei disfrazadas de consejos bien intencionados, expectativas poco realistas y demandas crecientes arrojan una sombra sobre el cuento de hadas que habían construido juntos. Eva se encontró ante la dura realidad de que su relación estaba lejos de ser perfecta. Se preguntó dónde habían salido mal las cosas, cómo habían pasado de una historia de amor prometedor a un campo de batalla emocional. Cada recuerdo del pasado era como una pieza de un rompecabezas, una pieza del intrincado enigma que era su relación con Sergei. Al reflexionar sobre el pasado, Eva se encontró confrontada con sus propias elecciones y decisiones. Se preguntó si había algo que podría haber hecho diferente, si sus acciones o inacciones hubieran contribuido al deterioro de su relación. Sin embargo, por mucho que intentó encontrar una respuesta, se encontró perdida en un laberinto de arrepentimientos y dudas. Eva se enfrentó a la ardua tarea de limpiar el desastre dejado por el arrebato de Sergei. Cada rastro de la tormenta emocional que había arrasado su casa se sentía como una herida abierta, recordándole el caos y la destrucción que siguieron al arrebato de ira de su pareja. Mientras se dedicaba a la tarea de restablecer el orden en su hogar, se sentía pequeña y disminuida, cuestionando su propio valor en medio del caos que la rodeaba. Cada objeto que recogía del suelo era como un pedazo roto de su propia alma, una representación física del daño que el arrebato de Sergei le había causado a su corazón. Se preguntó si algún día sería capaz de restaurar la armonía que se había perdido, si algún día sería capaz de curar las heridas que él le había infligido. Mientras limpiaba los rastros de la ira de Sergei de las paredes y los muebles, Eva se encontró luchando contra una avalancha de emociones abrumadoras. Se sentía impotente ante la magnitud de la tarea que tenía por delante, como si estuviera intentando vaciar el océano con un balde. Cada movimiento era una batalla, cada suspiro un doloroso recordatorio de su propia fragilidad. Mientras el olor a desinfectante llenaba el aire, Eva se encontró confrontada con la realidad de su relación con Sergei. Se dio cuenta de que limpiar físicamente su casa era solo el primer paso hacia la curación emocional que tanto deseaba. Sabía que necesitaba afrontar los desafíos que se avecinaban, en una relación que parecía cada vez más frágil e incierta. Sin embargo, por muy difícil que fuera, Eva se negó a darse por vencida. Sabía que tenía fuerza dentro de ella, una determinación feroz que la impulsaba hacia adelante, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Se aferró a la esperanza de un futuro mejor, donde el amor y el respeto serían la base de su relación, y se comprometió a luchar por ello con todas sus fuerzas. Eva estaba en un estado de profunda contemplación, tratando de desentrañar las razones detrás del estallido de ira de Sergei. Mientras observaba cómo los pedazos de su relación se desperdigaban a su alrededor, se encontró en una búsqueda desesperada de comprensión, preguntándose si su enojo estaba simplemente relacionado con su trabajo o si había algo más profundo en juego. Recordó las innumerables veces que Sergei había expresado su descontento con su trabajo, criticándola por no dedicarle suficiente tiempo, por no alcanzar los estándares que él consideraba adecuados. Sin embargo, Eva se preguntó si había algo más que esa aparente insatisfacción, si había asuntos sin resolver o viejas heridas que alimentaban su ira. Mientras intentaba comprender la compleja mente de Sergei, Eva se encontró adentrándose en sus propios recuerdos y experiencias compartidas. Recordó los momentos felices que habían compartido juntos, pero también los desafíos y conflictos que habían surgido en el camino. Se preguntó si había señales de advertencia que habían pasado desapercibidas, si había algo que podría haber hecho para evitar el arrebato de ira que acababa de ocurrir.
Sin embargo, a pesar de las dudas e incertidumbres que la atormentaban, Eva se negó a rendirse sin luchar. Sabía que tendría que afrontar los desafíos que se avecinaban con valentía y determinación, buscando una manera de reconstruir lo que se había perdido y restaurar la paz en su relación. Fuera lo que fuese lo que le deparara el futuro, Eva estaba decidida a afrontarlo de frente, lista para lo que le deparara el futuro. Eva se vio sumergida en un mar de desesperación al afrontar la dolorosa realidad de su relación con Sergei. La esperanza que alguna vez la impulsó ahora parecía desvanecerse lentamente, reemplazada por un sentimiento de resignación y desánimo. Se dio cuenta con pesar de que Sergei no estaba dispuesto a cambiar, que estaba arraigado en sus patrones de comportamiento poco saludables y no mostraba signos de querer hacer los cambios necesarios para salvar su relación. Cada interacción con Sergei solo sirvió para reforzar esta sombría percepción. Sus palabras estaban llenas de desprecio y crítica, sus acciones revelaban una falta de consideración hacia los sentimientos y necesidades de Eva, quien se encontraba constantemente rechazada y devaluada. Sus intentos de comunicar sus preocupaciones y deseos solo encontraban resistencia e indiferencia por parte de él. Mientras la esperanza se escapaba de sus dedos, Eva se encontró ante una decisión difícil. Se preguntó si valía la pena seguir invirtiendo tiempo y energía en una relación que parecía destinada al fracaso, si existía alguna posibilidad realista de que las cosas cambiaran para mejor. Sin embargo, por muy dolorosa que fuera la conclusión, ya no podía ignorar la realidad de que su relación con Sergei estaba condenada a la angustia y la infelicidad. Mientras luchaba con sus sentimientos encontrados, Eva se encontró frente a un abismo emocional. Temía el futuro incierto que le esperaba, pero también reconocía la necesidad de aceptar la verdad y seguir adelante. Sabía que no podía seguir viviendo con la vana esperanza de que las cosas cambiaran milagrosamente, que era hora de tomar el control de su propia vida y buscar la felicidad donde quiera que se pudiera encontrar. Sin embargo, a pesar del dolor y la tristeza que la perseguían, Eva no perdió del todo la esperanza. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidida a afrontarlo con valentía y determinación. Se negó a dejar que la desesperación la consumiera y prefirió concentrar su energía en construir un futuro mejor para ella, lejos de las sombras tóxicas de su relación con Sergei. Eva sintió el peso de sus emociones mientras se preparaba para abrirse finalmente a Sergei. La tensión flotaba en el aire mientras reunió el coraje para expresar su frustración y dolor que se había acumulado con el tiempo. Respirando profundamente, decidió que era hora de afrontar la situación de frente y pedirle a Sergei que la respetara y valorara, especialmente en lo que respecta a su trabajo. Eligió sus palabras con cuidado, tratando de transmitir su mensaje de forma clara y asertiva, sin dejar lugar a malentendidos. Con voz firme, Eva comenzó a hablar, desahogando años de resentimiento y dolor que había acumulado en su corazón. Expresó su frustración por la forma en que Sergei la trataba y destacó cómo sus constantes críticas y devaluación de su trabajo habían socavado su confianza y autoestima a lo largo de los años. Explicó que se sentía invisible y despreciada en su propia relación, como si sus necesidades y sentimientos fueran ignorados en favor de los caprichos de Sergei. Eva también compartió sus miedos y preocupaciones sobre su futuro como pareja, destacando la importancia de una comunicación abierta y respetuosa para resolver los problemas que enfrentaban. Hizo hincapié en la necesidad de que Sergei reconozca y valore su trabajo y sus contribuciones, en lugar de menospreciarlos o ignorarlos. Mientras sus palabras fluían, Eva sintió que le quitaban un peso de encima. Se sintió poderosa y valiente para finalmente levantarse y expresar sus verdades más profundas. Sin embargo, también sintió una punzada de aprensión, preocupada por la reacción de Sergei y lo que significaría para el futuro de su relación. Sergei escuchó las palabras de Eva con una expresión oscura llena de emociones encontradas. Su rostro se endureció cuando ella expresó su frustración y dolor acumulados, y sintió que su propio resentimiento aumentaba en respuesta a su arrebato. Sin embargo, en lugar de abrirse a una conversación honesta y respetuosa, optó por responder con enojo y desprecio. La ira burbujeó dentro de Sergei mientras desestimaba las preocupaciones de Eva con un gesto desdeñoso. Se negó a reconocer cualquier responsabilidad por los problemas de su relación y prefirió culpar a Eva por sus propias frustraciones e insatisfacciones. Sus palabras estuvieron llenas de amargura y resentimiento, y no dudó en expresar su desprecio por la vulnerabilidad que había mostrado Eva. Acusó a Eva de ser demasiado sensible y exagerar la gravedad de la situación.
Él descartó sus preocupaciones como insignificantes y sin importancia, mostrando una sorprendente falta de empatía hacia sus sentimientos. En lugar de intentar comprender sus emociones y perspectivas, optó por descartarlas por considerarlas irrelevantes e inconvenientes. A medida que avanzaba la discusión, Sergei se puso cada vez más a la defensiva y agresivo. Se negó a escuchar lo que Eva tenía que decir y prefirió atacarla con críticas e insultos. Su respuesta fue una clara demostración de su falta de voluntad para abordar los problemas en su relación y su incapacidad para abordar los conflictos de manera constructiva. Cuando Eva enfrentó la furiosa reacción de Sergei, sintió que su corazón se hundía aún más. Sus esperanzas de que él reconociera sus preocupaciones y trabajara con ella para resolver sus problemas parecían cada vez más lejanas. Se preguntó si había alguna forma de llegar a una solución pacífica o si su relación estaba condenada al fracaso. Eva sintió un nudo en la garganta cuando la dura realidad comenzó a instalarse en su mente. El arrebato de Sergei y su airada respuesta a sus preocupaciones habían sido un punto de inflexión para ella. Se dio cuenta, con tristeza, de que Sergei no estaba dispuesto a cambiar, que estaba firmemente arraigado en sus patrones de comportamiento dañinos. Y esa comprensión fue como un golpe en el estómago para ella. Mientras reflexionaba sobre las duras palabras de Sergei y su renuencia a reconocer sus preocupaciones, Eva comenzó a considerar la posibilidad de dejarlo. Era una idea aterradora y angustiosa, pero sabía que no podía seguir viviendo en una relación que la hiciera sentir despreciada e infeliz. La idea de dejar a Sergei fue una mezcla de sentimientos contradictorios para Eva. Por un lado, estaba el miedo a lo desconocido, el miedo a estar sola, a afrontar el mundo sin el apoyo de una pareja. Por otro lado, había esperanza de encontrar la felicidad y la satisfacción fuera de la relación tóxica en la que se encontraba actualmente. Eva se encontró sopesando los pros y los contras de dejar a Sergei. Pensó en los años de amor y compañerismo que habían compartido, los momentos felices que habían compartido juntos. Pero también pensé en las muchas veces que él la había herido y devaluado, las lágrimas que derramó y las noches de insomnio. Mientras navegaba por un mar de emociones encontradas, Eva supo que necesitaba tomar una decisión. No podía seguir viviendo en un estado de limbo emocional, esperando que las cosas cambiaran milagrosamente. Necesitaba tomar el control de su propia vida y buscar la felicidad donde quiera que pudiera encontrarla. Sin embargo, la idea de dejar a Sergei todavía le daba miedo a Eva. Se preguntaba si sería capaz de seguir adelante sin él, si podría encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía permitir que el miedo le impidiera buscar la felicidad que merecía. Eva sintió crecer en su interior una determinación cada vez mayor al tomar la difícil decisión de no seguir viviendo de la misma manera. Sabía que ya no podía tolerar el trato irrespetuoso de Sergei y estaba decidida a recuperar su independencia y dignidad. Con el corazón apesadumbrado pero una mente decidida, Eva decidió enfrentarse a Sergei y expresar su determinación de cambiar las cosas. Estaba cansada de sentirse asfixiada y despreciada en su propia relación, y estaba decidida a no permitir que esto continuara. Sabía que sería una batalla cuesta arriba, pero estaba dispuesta a luchar por su propia felicidad y bienestar. Mientras se preparaba para enfrentarse a Sergei, Eva se sintió fortalecida por una sensación de empoderamiento. Se negó a ser una víctima en su relación y estaba decidida a tomar el control de su propia vida. Sabía que le esperaban desafíos, pero estaba decidida a afrontarlos con valentía y determinación. Cuando finalmente se enfrentó a Sergei, Eva habló con voz firme y clara, expresando su determinación de luchar por su independencia y respeto. Ella no retrocedió ante su enojo o resistencia, sino que se mantuvo firme en su decisión de cambiar las cosas para mejor. Sergei quedó sorprendido por la determinación de Eva e inicialmente intentó rechazar sus demandas. Sin embargo, al ver su determinación inquebrantable, comenzó a darse cuenta de que ya no podía ignorar sus preocupaciones y deseos. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que ya no podía controlar a Anne ni impedirle que buscara su propia felicidad y realización. Mientras se enfrentaba a la resistencia de Sergei, Eva se vio fortalecida por su propio coraje y determinación. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a luchar por su independencia y dignidad, cueste lo que cueste. Se negó a dejarse dominar por el miedo o la incertidumbre y estaba decidida a encontrar una manera de seguir adelante, con o sin Sergei a su lado. Eva sintió una mezcla de nerviosismo y determinación mientras se preparaba para enfrentarse a Sergei.
Sabía que no sería una conversación fácil, pero estaba decidida a hacer valer su voz y exigir el respeto y la igualdad que merecía en su relación. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, Eva se acercó a Sergei con firme determinación. Habló con voz firme pero controlada, expresando sus preocupaciones y exigiendo cambios. No estaba dispuesta a que la pisotearan ni la devaluaran más, y estaba decidida a dejárselo claro a Sergei. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, Eva empezó a darse cuenta de que Sergei no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Su resistencia era evidente en cada palabra y gesto, y parecía decidido a mantener el control sobre ella. Esto solo sirvió para aumentar la determinación de Eva, alimentando su determinación de luchar por su independencia y dignidad. Presentó sus argumentos de forma clara y concisa, destacando los patrones de comportamiento dañinos de Sergei y el impacto negativo que habían tenido en su relación. Exigió respeto e igualdad, insistiendo en que no aceptaría menos en su relación. Sin embargo, las respuestas de Sergei fueron evasivas y defensivas. Intentó minimizar sus preocupaciones y desviar la responsabilidad de sus propios comportamientos dañinos. Su renuencia a reconocer sus propios defectos solo aumentó la frustración de Eva, alimentando su determinación de buscar una solución a sus problemas de relación. A medida que avanzaba la conversación, se hizo cada vez más evidente que quedaría un largo camino por recorrer antes de que pudieran resolver sus problemas. Sin embargo, Eva estaba decidida a seguir luchando por su independencia y dignidad, por muy difícil que fuera el camino que le esperaba. Sergei sintió una oleada de ira recorrer su cuerpo cuando Eva lo enfrentó. Su rostro se contrajo en una expresión de furia y desdén mientras escuchaba sus palabras, con las manos apretadas en puños a los costados. Se negó a considerar las preocupaciones de él, descartándolas como insignificantes y sin importancia. La ira hervía dentro de Sergei mientras desestimaba las demandas de Eva con un gesto desdeñoso. No estaba dispuesto a admitir que podría estar equivocado o que sus acciones podrían estar dañando su relación. En cambio, decidió culpar a Eva por sus propios problemas y se negó a asumir responsabilidad alguna por su propia conducta. Sus palabras fueron afiladas como espadas, cortando el aire con su ferocidad. Acusó a Eva de ser demasiado sensible y exagerar la gravedad de la situación. Él descartó sus preocupaciones por considerarlas irracionales e infundadas, mostrando una total falta de empatía hacia sus sentimientos. A medida que avanzaba la discusión, Sergei se puso cada vez más a la defensiva y agresivo. No estaba dispuesto a escuchar lo que Eva tenía que decir y prefirió atacarla con críticas e insultos. Su respuesta fue una clara demostración de su falta de voluntad para abordar los problemas en su relación y su incapacidad para abordar los conflictos de manera constructiva. Eva se sintió herida y frustrada por la reacción de Sergei. Había esperado que él reconociera sus preocupaciones y trabajara junto con ella para resolver sus problemas, pero ahora parecía que la esperanza se estaba desvaneciendo rápidamente. Sin embargo, a pesar de la devastadora respuesta de Sergei, ella seguía decidida a no rendirse sin luchar. Eva sintió un nudo en la garganta mientras tomaba la difícil decisión de dejar a Sergei. Era una elección que sabía que estaría acompañada de una mezcla de emociones complejas, como miedo, incertidumbre y tristeza. Sin embargo, también sintió una sensación de alivio y liberación al aceptar que ya no podía permanecer en una relación que la hacía sentir despreciada e infeliz. A pesar de las lágrimas que amenazaban con desbordar sus ojos, Eva sabía que necesitaba seguir adelante. Ya no podía permitir que el miedo y la incertidumbre le impidieran buscar la felicidad y la plenitud que merecía. Estaba decidida a no permitir que su relación tóxica con Sergei la mantuviera en un estado de prisión emocional. Con un profundo suspiro, Eva empezó a hacer planes para su partida. Sabía que no sería fácil dejar atrás los años de amor y compañerismo que había compartido con Sergei, pero también sabía que era la única manera de encontrar verdadera paz y felicidad en su vida. Estaba decidida a seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentarse sola a lo desconocido. Sin embargo, mientras empacaba sus cosas y se preparaba para partir, Eva no pudo evitar preguntarse qué le depararía el futuro. Se sentía asustada e insegura sobre lo que vendría después, pero también sentía una sensación de empoderamiento al tomar el control de su propia vida. Sabía que estaba tomando la decisión correcta al alejarse de una relación que no le causaba más que dolor y sufrimiento. Cuando finalmente llegó el momento de irse, Eva se sintió abrumada por una mezcla de emociones.
Miró por última vez el lugar que había sido su hogar durante tanto tiempo, y su corazón se hundió al decir adiós a los recuerdos que allí habían compartido. Sin embargo, también sintió una sensación de libertad y esperanza al pensar en lo que le depararía el futuro. Eva estaba en la puerta, mirando a Sergei con una mezcla de alivio, tristeza y miedo. Había llegado el momento de decir adiós, de dejar atrás todo lo que alguna vez había significado tanto para ella. Sintió un gran peso en su corazón mientras se preparaba para partir, sabiendo que estaba tomando la decisión correcta pero aún lamentando la pérdida de lo que podría haber sido. Mientras miraba a Sergei a los ojos, Eva vio un sinfín de emociones reflejadas en ellos. Había ira y resentimiento, sí, pero también tristeza y arrepentimiento. Sabía que Sergei también estaba sufriendo por la separación, aunque no lo admitiera. Con un profundo suspiro, Eva dio un paso adelante y extendió la mano para tocar el rostro de Sergei. Fue un gesto de despedida, un último intento de conectar con él antes de seguir con su vida. Podía sentir la tensión en el aire cuando sus dedos se encontraron, una sensación de separación pesando en cada movimiento. Espero que encuentres lo que buscas, dijo Eva en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Sé quién soy. Las palabras se sintieron tristes en el aire cuando Eva se alejó de Sergei y dio un paso hacia la puerta. Podía sentir su corazón apretarse por la tristeza mientras se preparaba para dejar atrás todo lo que había conocido. Sergei permaneció en silencio mientras veía alejarse a Eva. Quería gritar, quería rogarle que se quedara, pero sabía que era demasiado tarde. Había perdido la oportunidad de hacer las cosas bien y ahora todo lo que podía hacer era aceptar la realidad de que Eva seguía adelante sin él. Eva se quedó quieta por un momento después de cerrar la puerta detrás de ella, asimilando la realidad de su nueva vida sin Sergei. Había una sensación de libertad que la envolvía, una sensación de que finalmente podía respirar profundamente y ser verdaderamente ella misma. Sin embargo, esta libertad estuvo acompañada de un sentimiento de soledad y miedo a lo desconocido. Miró alrededor del apartamento vacío y se dio cuenta de que ahora era solo suyo. Las paredes parecían más anchas y los espacios vacíos más pronunciados. Era extraño estar allí solo después de tanto tiempo compartiendo espacio con Sergei, pero también era reconfortante. Decidida a no dejar que la soledad la consumiera, Eva comenzó a tomar medidas para reconstruir su vida. Se apuntó a clases de yoga y meditación, buscando una manera de reconectarse consigo misma y encontrar la paz interior. También se inscribió en un curso de cocina, explorando su pasión por la comida y descubriendo nuevas formas de expresar su creatividad en la cocina. Sin embargo, a pesar de sus intentos de mantenerse ocupada y concentrada en el presente, Eva no pudo evitar sentir una sensación de vacío que impregnaba su nueva vida. Las noches eran las peores, cuando se encontraba sola en su cama, perdida en sus pensamientos y recuerdos del pasado. Extrañaba la compañía de Sergei, aunque sabía que su relación ya no la hacía feliz. El miedo a lo desconocido también se cernía sobre Eva, amenazando con sofocar su nueva determinación. Se preguntaba si sería capaz de encontrar la felicidad por sí misma, si sería capaz de afrontar los desafíos que inevitablemente le depararía el futuro. Sin embargo, sabía que no podía permitir que el miedo la abrumara. Había tomado la valiente decisión de dejar a Sergei y ahora había llegado el momento de afrontar las consecuencias de esa decisión con valentía y determinación. Eva estaba decidida a utilizar esta nueva etapa de su vida como una oportunidad para redescubrir quién era ella. Se encontró adentrándose en experiencias que había descuidado durante su relación con Sergei, encontrando una renovada sensación de libertad y autenticidad al desafiar sus propios límites. Una de las primeras cosas que Eva decidió hacer fue reconectar con su pasión por el arte. Comenzó a pasar horas pintando en el improvisado estudio de su casa, dejando que su creatividad fluyera libremente sobre lienzos en blanco. El arte se convirtió para Eva en una forma de expresión, permitiéndole explorar sus emociones más profundas y descubrir nuevas partes de sí misma en el proceso. Además, Eva decidió incursionar en actividades que siempre habían despertado su curiosidad, pero que nunca antes había tenido el valor de intentar. Se apuntó a clases de baile, descubriendo una nueva pasión por la expresión y el movimiento corporal. También comenzó a practicar yoga al aire libre, encontrando una sensación de paz y conexión con la naturaleza que nunca antes había experimentado. A medida que Eva se aventuró en nuevas experiencias, también comenzó a desafiar sus propios límites y creencias sobre sí misma.
Asistía sola a eventos sociales, obligándose a salir de su zona de confort y conocer gente nueva. También comenzó a viajar sola, a explorar nuevos lugares y culturas y a descubrir un renovado sentido de independencia y aventura. Sin embargo, a pesar de toda la emoción y el descubrimiento, Eva también enfrentó momentos de duda e inseguridad en el camino. Se encontró cuestionando sus elecciones y preguntándose si estaba en el camino correcto. Sin embargo, sabía que estaba en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, y estaba decidida a seguir adelante sin importar los obstáculos que se le presentaran. Eva se lanzó de cabeza al proceso de aprender a ser autosuficiente después de que terminó su relación con Sergei. Sabía que necesitaba aprender cómo mantenerse emocional, financieramente y en todos los aspectos de su vida. Al hacerlo, descubrió una sensación de empoderamiento y confianza que nunca antes había experimentado. Primero, Eva se centró en su independencia financiera. Se dedicó a encontrar un trabajo que no solo le proporcionara estabilidad financiera sino que también le permitiera explorar sus intereses y pasiones. Después de mucha búsqueda y perseverancia, consiguió un trabajo en una galería de arte local donde podía trabajar en algo que amaba y aún así ganar su propio dinero. Además, Eva comenzó a aprender a administrar sus finanzas de manera responsable. Hizo un presupuesto detallado, guardó una parte de su salario para emergencias e invirtió en su futuro. Sintió una sensación de libertad cuando se dio cuenta de que podía cuidar de sí misma financieramente sin depender de nadie más. Eva también tuvo dificultades para desarrollar su independencia emocional. Dedicó tiempo a reflexionar sobre sus propias necesidades y prioridades y aprendió a ponerse a sí misma en primer lugar cuando era necesario. Estableció límites saludables en sus relaciones y aprendió a decir no cuando era necesario sin sentirse culpable por ello. A medida que Eva seguía volviéndose más autosuficiente, se sentía cada vez más empoderada. Se dio cuenta de que podía afrontar los desafíos de la vida sola, sin necesidad de apoyo constante de los demás. Se sentía segura de sus habilidades y sabía que podía manejar cualquier cosa que se le presentara. Sin embargo, a pesar de su nueva independencia, Eva también afrontó momentos de soledad e incertidumbre. Se dio cuenta de que la autosuficiencia no significaba necesariamente estar sola todo el tiempo, sino más bien ser capaz de confiar en sí misma para manejar cualquier situación que se le presentara. Sabía que todavía tenía mucho que aprender sobre sí misma y el mundo que la rodeaba, pero estaba decidida a continuar su viaje de autodescubrimiento con coraje y determinación. Eva se encontraba en un momento de profunda reflexión sobre su nueva vida. A pesar de todos los desafíos y momentos de soledad que había enfrentado desde que rompió con Sergei, finalmente estaba comenzando a aceptar su nueva realidad. Reconoció que la vida que ahora tenía era diferente a la que había imaginado, pero también sabía que era la vida que necesitaba y merecía. Hubo momentos en que Eva extrañaba a Sergei, momentos en los que se encontraba pensando en los felices recuerdos que compartían juntos. Extrañaba su compañía, las conversaciones y risas que solían tener. Sin embargo, también sabía que esos recuerdos no cambiaban la realidad de su relación. Había tomado la decisión correcta al seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentarse a la soledad y lo desconocido. Cuando Eva se permitió aceptar su nueva vida, empezó a encontrar la paz interior. Se dio cuenta de que ya no necesitaba esforzarse por encajar en un molde que no le encajaba, que ya no necesitaba buscar la aprobación de otra persona para sentirse válida y completa. Aprendió a valorarse a sí misma por lo que era, independientemente de los demás. La aceptación estuvo acompañada de una sensación de libertad y ligereza que Eva nunca antes había experimentado. Se sentía más segura de sí misma y de sus elecciones. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero estaba dispuesta a afrontarlos con valentía y determinación. Sin embargo, incluso con toda esta aceptación, Eva todavía enfrentó momentos de tristeza y melancolía. Sabía que el proceso de curación no era lineal, que habría altibajos a lo largo del camino. Pero también sabía que estaba progresando, que estaba avanzando con su vida de una manera que la honraba y la fortalecía. Eva se había embarcado en un profundo viaje de crecimiento personal desde que decidió seguir adelante después de su ruptura con Sergei. Sabía que para recuperarse verdaderamente y seguir adelante, necesitaba desarrollarse y crecer como persona. Y así, se lanzó de cabeza a este proceso de autodescubrimiento y maduración.
Uno de los primeros cambios que notó Eva fue un aumento significativo en su confianza. Comenzó a sentirse más segura de sí misma, más cómoda expresando sus opiniones y defendiendo sus valores. Anteriormente, a menudo se sometía a los deseos y expectativas de otras personas, pero ahora estaba aprendiendo a defenderse y luchar por lo que creía. Además, Eva se volvió más asertiva en sus interacciones personales y profesionales. Ya no tenía miedo de decir su verdad y defender sus intereses. Aprendió a establecer límites saludables en sus relaciones, asegurándose de que se priorizaran sus propias necesidades y bienestar. A medida que Eva crecía como persona, también comenzó a desafiarse a sí misma en nuevas áreas de la vida. Se inscribió en cursos y talleres que la desafiaron intelectualmente y la animaron a ampliar sus horizontes. También se ofreció como voluntaria en su comunidad, buscando oportunidades para contribuir positivamente al mundo que la rodea. Sin embargo, el crecimiento de Eva no estuvo exento de desafíos. En el camino enfrentó momentos de dudas e inseguridad, preguntándose si era realmente capaz de lograr sus objetivos y vivir la vida que quería. Pero también sabía que el crecimiento era un proceso continuo y que cada desafío que enfrentaba la hacía más fuerte y resiliente. Eva estaba atravesando una profunda transformación en su vida. Desde que decidió seguir adelante después de su ruptura con Sergei, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal que la llevó a convertirse en una nueva persona. Esta transformación no solo afectó su mentalidad y perspectiva, sino también su forma de vivir e interactuar con el mundo que lo rodea. Inicialmente, Eva enfrentó desafíos y adversidades a lo largo del camino. Enfrentó momentos de dolor, soledad e incertidumbre, pero fue a través de estas experiencias que comenzó a reconectarse consigo misma y a descubrir su verdadera esencia. Profundizó profundamente en su propio ser, explorando sus emociones, deseos y sueños más profundos. A medida que Eva avanzaba en su viaje de transformación, comenzó a liberarse de las expectativas y limitaciones autoimpuestas que la detenían. Dejó de lado patrones de comportamiento y pensamientos que ya no le servían, dejando espacio para nuevas posibilidades y oportunidades en su vida. Aprendió a amarse y valorarse tal como era, abrazando todas sus imperfecciones y peculiaridades. Eva también comenzó a cultivar un profundo sentido de gratitud y aprecio por la vida. Aprendió a encontrar la belleza en los pequeños momentos de la vida cotidiana, valorando cada experiencia y conexión que se le presentaba. Se dio cuenta de que la felicidad no consistía necesariamente en alcanzar metas o alcanzar el éxito material, sino en encontrar alegría y satisfacción en el presente. Además, Eva comenzó a comprometerse con un estilo de vida más saludable y equilibrado. Priorizó su salud física y mental haciendo ejercicio con regularidad, comiendo de manera nutritiva y dedicando tiempo al cuidado personal y la meditación. Estas prácticas la ayudaron a fortalecer su cuerpo, calmar su mente y nutrir su alma. A medida que Eva se transformó, comenzó a irradiar un aura de felicidad y satisfacción. Se sentía más viva y vibrante que nunca, emanando una energía positiva que inspiraba y cautivaba a quienes la rodeaban. Estaba en paz consigo misma y con el mundo, dispuesta a abrazar cada nuevo día con entusiasmo y gratitud. Eva estaba atravesando un momento de profunda realización en su vida. Desde que tomó la decisión de seguir adelante sin Sergei, había experimentado una serie de transformaciones que la llevaron a un estado de felicidad y libertad que no había sentido en mucho tiempo. Al darse cuenta de que era más feliz sin Sergei, Eva sintió que le quitaban un peso de encima. Se liberó de las ataduras de una relación que la asfixiaba y la hacía sentir atrapada. Ahora podía respirar profundamente y disfrutar de la sensación de alivio que le produjo la ausencia de la tensión y el conflicto que habían caracterizado su relación anterior. La libertad que experimentó Eva fue palpable. Ya no se sentía restringida por las expectativas o demandas de otra persona. Tenía autonomía sobre su propia vida y podía tomar decisiones verdaderamente alineadas con sus propios deseos y necesidades. Esta sensación de libertad fue revitalizante y energizante, empujando a Eva a explorar nuevas posibilidades y oportunidades que antes parecían fuera de su alcance. Además, Eva se dio cuenta de que su felicidad ya no estaba condicionada al estado de su relación. Aprendió a encontrar alegría y satisfacción en su propia compañía, descubriendo aficiones e intereses que la llenaban de alegría y realización. Llegó a valorar su independencia y autosuficiencia, reconociendo que su felicidad estaba en sus propias manos. Sin embargo,
a pesar de toda la felicidad que Eva encontró en su nueva vida, también experimentó momentos de reflexión y nostalgia. Recordó con gratitud los momentos felices que compartió con Sergei, pero reconoció que su relación había llegado a su fin natural. Se permitió sentir tristeza y duelo por lo sucedido, pero también se comprometió a mirar hacia adelante con optimismo y esperanza. Eva afrontaba una nueva etapa en su vida, y empezar a planificar su futuro era parte integral de este proceso de renovación y autodescubrimiento. Sentada en su escritorio, con una libreta abierta y un bolígrafo en la mano, sintió una energía renovada palpitar en su interior. La sensación de libertad y posibilidad que acompañó su decisión de seguir adelante sin Sergei la impulsó a mirar hacia adelante con entusiasmo y optimismo. A la hora de planificar su futuro, Eva consideró un amplio abanico de posibilidades. Reflexionó sobre sus intereses, pasiones y aspiraciones, buscando identificar caminos que la llevaran hacia una vida auténticamente suya. Se imaginó explorando nuevos horizontes, aceptando desafíos y aprovechando al máximo cada oportunidad que se le presentaba. Una de las áreas que más entusiasmaba a Eva era la profesional. Comenzó a pensar en formas de avanzar en su carrera explorando nuevas oportunidades laborales y de desarrollo profesional. Consideró la posibilidad de buscar nuevos desafíos en su campo actual o incluso cambiar de carrera, siguiendo una pasión que había dejado de lado durante mucho tiempo. Además, Eva comenzó a planificar sus actividades y pasatiempos personales. Hizo una lista de todas las cosas que quería hacer y experimentar, desde viajar a destinos exóticos hasta aprender a tocar un instrumento musical. Se comprometió a priorizar su bienestar físico y mental, dedicando tiempo a actividades que la hicieran feliz y realizada. Sin embargo, el futuro de Eva no se limitaba solo a sus objetivos personales y profesionales. También pensó en sus relaciones interpersonales y en el tipo de vida social que quería tener. Consideró cómo podría fortalecer los vínculos con amigos y familiares, cultivando relaciones significativas que la apoyaran en su camino de crecimiento. Eva sintió surgir en su corazón una nueva chispa de esperanza. Después de pasar por tiempos difíciles y desafiantes, finalmente empezaba a ver un futuro lleno de posibilidades y oportunidades. Sentada en su sofá, con los rayos del sol iluminando suavemente la habitación, miró al horizonte con una renovada sensación de optimismo y emoción. La esperanza comenzó a florecer dentro de Eva cuando se dio cuenta de que había superado obstáculos que antes le parecían insuperables. Miró hacia atrás y vio cuánto había crecido y fortalecido a lo largo del camino. Cada desafío que enfrentó, cada lágrima que derramó, contribuyó a formar la persona resiliente y decidida que era ahora. Este nuevo sentimiento de esperanza también fue alimentado por la perspectiva de un futuro lleno de promesas. Eva empezó a imaginar todas las cosas maravillosas que podrían estar esperándola. Soñaba con una carrera satisfactoria, relaciones significativas y emocionantes aventuras esperándola en el horizonte. La idea de que cada nuevo día pudiera brindarle una nueva oportunidad de crecimiento y realización la llenaba de entusiasmo. Además, Eva encontró esperanza en el viaje de autodescubrimiento que estaba emprendiendo. Estaba decidida a explorar quién era ella realmente, más allá de las expectativas y limitaciones impuestas por los demás. Sabía que había infinitas posibilidades dentro de ella esperando ser descubiertas, y esta idea la inspiró a continuar avanzando en su viaje de autodescubrimiento. La esperanza también se vio alimentada por las relaciones significativas en su vida. Eva estaba agradecida por los amigos y familiares que estuvieron a su lado, apoyándola y animándola en cada paso del camino. Sabía que podía contar con ellos sin importar lo que le deparara el futuro, y eso le daba una sensación de seguridad y comodidad. Eva se vio inmersa en una sensación de libertad como nunca antes había experimentado. Desde que tomó la decisión de seguir adelante sin Sergei, sintió que le quitaban un peso de encima, liberándola de las cadenas de una relación que la asfixiaba y reprimía. Ahora se encontraba en un estado de profunda felicidad y plenitud, saboreando cada momento de libertad que había obtenido. Esta libertad era más que la simple ausencia de restricciones externas, fue un sentimiento de liberación interna, una emancipación de la carga emocional que había cargado durante tanto tiempo. Eva finalmente se sintió en control de su propia vida, capaz de tomar decisiones basadas en sus propios deseos y necesidades, sin preocuparse por las expectativas o demandas de los demás. Con esta libertad vino una sensación de felicidad y plenitud.
Eva descubrió una alegría genuina en su capacidad de vivir en sus propios términos, siguiendo sus propios sueños y aspiraciones. Se sentía más auténtica y fiel a sí misma que nunca, y esto le trajo una sensación de satisfacción y paz interior. Además, la libertad de Eva también se extendió a sus interacciones con el mundo que la rodeaba. Se sintió libre de explorar nuevos horizontes, probar nuevas experiencias y conocer gente nueva. Cada día traía consigo una multitud de posibilidades y Eva estaba decidida a aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presentaba. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad y plenitud que le dio la libertad, Eva también afrontó momentos de reflexión y nostalgia. Recordó con gratitud los momentos felices que había compartido con Sergei, pero reconoció que ese capítulo de su vida había llegado a su fin. Se permitió extrañarla, pero también se comprometió a mirar hacia adelante con esperanza y entusiasmo. Eva se estaba embarcando en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, y una de las mayores realizaciones que había experimentado fue el desarrollo del amor propio. A lo largo de los días transcurridos desde que decidió seguir adelante sin Sergei, había comenzado a reconectarse consigo misma de una manera profunda y significativa. El amor propio de Eva no era solo una cuestión de aceptación superficial, fue un proceso de reconocimiento y valoración de la propia esencia. Aprendió a aceptarse tal como era, con todos sus defectos e imperfecciones, y a cultivar una relación sana y compasiva consigo misma. Uno de los aspectos más significativos de este amor propio fue la confianza que Eva sentía en sí misma. Confió en sus propias habilidades e instintos, sabiendo que era capaz de afrontar los desafíos que la vida le presentaba. Esta confianza se reflejó en su postura más asertiva y decidida ante las situaciones, permitiéndole defender sus propios intereses y necesidades. Además, el amor propio de Eva también se manifestó en su felicidad interior. Aprendió a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida y a apreciar la belleza de su propia existencia. Cada momento se convirtió en una oportunidad para celebrar la vida y sentirse agradecida por todo lo que tenía. Pero el amor propio de Eva no se limitaba solo a su propio bienestar, también se extendió a cómo interactuaba con los demás. Se dio cuenta de que amándose plenamente a sí misma, podía ofrecer amor y apoyo genuinos a quienes la rodeaban. Sus relaciones se volvieron más auténticas y significativas porque estaba dispuesta a compartir su amor y bondad con los demás. Eva se encontró en un momento de profunda introspección y reflexión, donde finalmente logró reconciliarse con su pasado. Fue un proceso emocionalmente desafiante pero también liberador que le permitió encontrar paz interior y aceptación. Reconciliarse con el pasado no significó olvidar o ignorar las experiencias que moldearon quién era ella. Por el contrario, Eva aprendió a aceptar todas las partes de su viaje, las alegrías, las luchas, los triunfos y los desafíos. Reconoció que cada experiencia, por difícil que fuera, había contribuido a su crecimiento y desarrollo como persona. Al enfrentarse frontalmente a su pasado, Eva encontró una sensación de liberación de los lazos emocionales que la retenían. Se dio cuenta de que cargar con resentimiento o arrepentimiento solo le impedía avanzar y vivir plenamente el presente. En cambio, eligió perdonarse a sí misma y a los demás, permitiendo que el perdón fuera un acto de autocompasión y liberación. Esta reconciliación trajo consigo una sensación de ligereza y tranquilidad que Eva nunca antes había experimentado. Se sentía en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Ya no era necesario cargar con el peso del pasado sobre los hombros, en cambio, podía mirar atrás con gratitud por lo que aprendió y creció. Con el corazón en paz, Eva realmente se sintió lista para seguir adelante con su vida. Estaba abierta a nuevas posibilidades y oportunidades, y ya no estaba limitada por resentimientos o arrepentimientos del pasado. Su reconciliación con el pasado le ha permitido abrazar el presente y el futuro con optimismo y esperanza renovados. Eva se vio inmersa en un sentimiento de alegría que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Después de pasar por tiempos difíciles y desafiantes, finalmente encontró un lugar de alegría y satisfacción en su nueva vida. Esta alegría no era solo el resultado de circunstancias externas, sino más bien de una profunda transformación interior que había experimentado. Al liberarse de las ataduras de una relación tóxica y abrazar su independencia y autenticidad, Eva descubrió una nueva forma de vida. Se permitió explorar sus pasiones e intereses, participando en actividades que la llenaron de alegría y satisfacción. Ya sea pasando tiempo en la naturaleza,
practicando un pasatiempo creativo o disfrutando de la compañía de queridos amigos, Eva encontró felicidad en cada momento. Además, la alegría de Eva también estaba arraigada en su conexión consigo misma. Aprendió a valorar su propia compañía y a cultivar una relación amorosa consigo misma. Esto le permitió disfrutar de momentos de tranquilidad y paz interior, donde se sintió plena y plena, sin importar las circunstancias externas. La alegría de Eva no era solo un estado mental pasajero, sino una presencia constante en su vida. Descubrió que la verdadera felicidad estaba en apreciar las pequeñas cosas, encontrar la belleza en los momentos cotidianos y cultivar la gratitud por todo lo que tenía. Esta alegría desbordante también se reflejaba en sus interacciones con los demás. Eva irradiaba positividad y bondad, iluminando el camino de quienes la rodeaban. Su energía contagiosa inspiró a otros a encontrar alegría en sus propias vidas, creando un ciclo de positividad y felicidad. A medida que Eva se sumergía cada vez más en la alegría de su nueva vida, se sentía agradecida de haber tenido el coraje de seguir su propio camino y buscar la verdadera felicidad. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero estaba decidida a continuar explorando lo que le deparaba el futuro con el corazón abierto y lleno de alegría. Continúa. Eva se hundió en un profundo sentimiento de gratitud por su nueva vida. Cada día era una oportunidad para ella de apreciar las bendiciones que la rodeaban y reflexionar sobre lo lejos que había llegado desde los tiempos difíciles de su pasado. La gratitud se ha convertido en una parte intrínseca de tu viaje, una fuente constante de alegría y renovación. Estaba agradecida de haber tenido el coraje de seguir su propio camino, incluso cuando eso significaba dejar atrás lo familiar y adentrarse en lo desconocido. La decisión de liberarse de una relación enfermiza fue difícil, pero Eva sabía que era esencial para su propia felicidad y crecimiento. Ahora, mirando hacia atrás, sintió una profunda gratitud por confiar en sí misma y seguir su corazón. Además, Eva se sintió bendecida por las relaciones significativas en su vida. Valoraba la amistad y el apoyo de amigos y familiares que la apoyaron durante los momentos más difíciles. Sus conexiones humanas fueron una fuente de fortaleza y consuelo, y ella reconoció la importancia de estos vínculos en su viaje de curación y crecimiento. Eva también agradeció la oportunidad de explorar nuevos intereses y pasiones. Descubrió una sensación de plenitud al participar en actividades que la inspiraron, ya sea a través de la creatividad, la naturaleza o el autodesarrollo. Cada paso hacia sus sueños fue un motivo para celebrar y agradecer los avances logrados. Además, Eva sintió gratitud por su propio viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Reconoció los desafíos que había enfrentado y las lecciones que había aprendido a lo largo del camino. Cada obstáculo superado la hacía más fuerte y resiliente, y por eso estaba agradecida. En el centro de su gratitud había un profundo aprecio por la vida misma. Eva se maravillaba ante la belleza del mundo que la rodeaba, encontrando inspiración en las pequeñas cosas y cultivando una actitud de gratitud por cada momento presente. Eva experimentó una profunda sensación de plenitud en su vida. Después de pasar por desafíos y adversidades, finalmente encontró un lugar de alegría y satisfacción consigo misma y el mundo que la rodeaba. Este logro no fue solo el resultado de logros externos, sino más bien un viaje interno de autodescubrimiento y crecimiento personal. Al recordar su viaje, Eva pudo ver lo lejos que había llegado desde los días oscuros de su pasado. Superó obstáculos, enfrentó sus miedos y aprovechó la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí misma. Cada paso del camino, por desafiante que fuera, contribuyó a su sensación de logro. Eva se sintió realizada al ver los avances que había logrado en su viaje de autodescubrimiento. Había explorado nuevos intereses, desarrollado habilidades y descubierto aspectos de sí misma que antes habían estado inactivos. Este viaje de crecimiento la llenó de una profunda sensación de realización al saber que estaba viviendo una vida alineada con sus valores y pasiones. Además, la realización de Eva también provino de la conexión significativa que cultivó en su vida. Se sentía agradecida por las relaciones genuinas y amorosas que había cultivado a lo largo del tiempo. El apoyo de amigos y familiares jugó un papel clave en su viaje, y el sentido de pertenencia y amor que compartió con quienes la rodeaban contribuyeron a su sensación de logro. Pero más que nada, la realización de Eva provino del profundo sentido de autenticidad que encontró en su vida. Había aprendido a aceptar quién era, con todos sus defectos e imperfecciones, y a vivir de acuerdo con su verdad interior.
Esta autenticidad le permitió vivir una vida plena y significativa, y fue una fuente constante de felicidad y satisfacción para ella. Eva cerró su capítulo con Sergey. Después de muchas luchas y desafíos, finalmente tomó la difícil decisión de seguir adelante y dejar atrás una relación que ya no la satisfacía. Al cerrar la puerta, sintió una mezcla de emociones, alivio, tristeza, esperanza y un zumbido de anticipación por lo que le deparaba el futuro. El alivio fue palpable. Eva sintió como si le hubieran quitado un peso de encima cuando finalmente dio ese paso valiente para salir de la relación que la estaba frenando. Ya no estaba atrapada en la dinámica tóxica que existía entre ella y Sergey. Ahora tenía la libertad de seguir su propio camino, sin las limitaciones que imponía la relación. Al mismo tiempo, sin embargo, sentí una punzada de tristeza. Eva no podía negar que hubo buenos momentos en su relación con Sergey, y dejar eso atrás significaba dejar atrás esos recuerdos también. Se arrepintió de lo que pudo haber sido, pero aceptó que era hora de seguir adelante por el bien de su propia felicidad y crecimiento personal. Pero a pesar de la tristeza, Eva sintió una profunda sensación de esperanza. Miró hacia el futuro con optimismo, sabiendo que estaba dando un paso en la dirección correcta para crear la vida que realmente deseaba. Tenía planes y sueños, y ahora tenía la libertad y la determinación para perseguirlos.